escuela dominical y la vamos a iniciar orando. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú permites reunirnos en tu nombre, en torno a tu palabra, para alabarte, para honrarte, para esperar de ti también todo lo que tú tienes guardado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender más y más de tus verdades para de esa manera conocerte también más y amarte más y más. Bendice a cada uno de mis hermanos, las familias representadas, aquellos que vienen en camino. Te rogamos que nos ayudes en esta clase que vamos a tener, no solo a mí, sino también a los maestros, con los niños, con los jóvenes. En el nombre de Jesús, amén. Los niños se fueron para sus clases. Jóvenes, están con mucho ánimo a la clase, me parece muy bien. Ya, nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. ¿Sí? Estamos en nuestra escuela dominical estudiando el libro de los Hechos, en donde Cristo dijo, o sea, no en el libro, pero lo dijo antes, edificaré mi iglesia. Y eso es lo que narra básicamente el libro. Y el tema de hoy se llama la iglesia soberana de Jesucristo. ¿Sí? Porque la iglesia de quién es? De Jesucristo. Y Él es Dios soberano. Y su iglesia es como Él es. Hay soberanía de Dios por medio de su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Entonces no es un tema menor, ¿o no? Es sumamente importante para nuestra vida como iglesia. Vimos el domingo pasado que... ¿Dónde quedamos? ¿Alguien se acuerda, no? En Hechos, bien, capítulo... No terminamos el capítulo 1. O sea, vimos sucintamente hasta el final del capítulo 1, pero hay unas cosas que no vimos del capítulo 1. ¿Alguien se acuerda de Matías? ¿Qué significa el nombre Matías o no? No, porque no lo vimos. ¿Hasta dónde vimos? Hasta antes de Matías, muy bien. Hasta Judas, ¿recuerdan, no? Que Pedro va a hablar con los hermanos que van a conformar la iglesia, estamos en ese periodo del tiempo, y les va a decir que el Señor dijo, por boca de David, que había que reemplazar a Judas. ¿Se acuerdan, no? Dice allá en el versículo 20, porque así está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. El Señor entonces va a completar, ahí estamos ese es el versículo 20, vamos a empezar con el versículo 21. Y va a comenzar a completar el número de sus apóstoles, que antes les llamaba discípulos, y ahora se van a llamar apóstoles. Los 12, también se les nombra así en las Escrituras. ¿Y qué es un apóstol? Como significado, un enviado en una comisión, tiene un encargo para hacer algo. ¿Ya? Entonces, estos 12 son escogidos por el Señor, y lo vemos al principio de los evangelios, que el Señor los escoge, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, para llevar la palabra del reino de Dios a los judíos. ¿Estamos, no? Y vemos en los evangelios cómo va ocurriendo eso y cómo van recorriendo ciudades hablando acerca del reino. De hecho, en unas secciones Él los comisiona para que vayan a ciertas ciudades. Y después vuelven contando que en algunas tuvieron éxito, en otras los echaron. ¿Recuerdan ese texto? Bueno, ahora Jesús les dice, pero yo me voy a ir. Así que ustedes solos se van a encargar de llevar el ministerio. ¿Le dice eso, no? No, le dice, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar ahora para llevar el Evangelio del Reino a los judíos. Esos son los 12. ¿Por qué había que reemplazar a Judas? Porque él dijo que eran 12. Y él va a cumplir lo que dijo desde el principio. ¿Por qué el 12 no pudo ser Pablo? ¿Se han hecho esa pregunta, no? Porque Pablo era de los gentiles.
porque Pablo era a los gentiles. Los 12 van a los judíos, Pablo a los gentiles. Buena respuesta. Y el Señor Jesucristo, cuando habla con entonces Saulo, se lo dice claramente, que va a ir a los gentiles. Entonces, estamos que el Señor va a completar el número de los apóstoles y dice ya el versículo 21, es necesario pues esto, en boca de Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, que lo conocían y vivieron su testimonio, ¿sí o no? Entonces podían dar testimonio del ministerio de Jesús. ¿Ok? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, hasta ese día, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y nos dice, uno se ha hecho apóstol, dice testigo, porque esa es la pega del apóstol. Y en particular en el comienzo de la iglesia, y señalaron a dos. A ver, ¿qué tenemos hasta aquí? Que Jesús va a comenzar la iglesia con los judíos. Eso lo vimos en la primera clase. Recuerda que después empiezan a llegar a la iglesia a llevarse la palabra a los gentiles, y las cantidades de judíos que se convierten en la iglesia va a ir decreciendo en el tiempo. En cambio, la de los gentiles va a ir aumentando, para llegar a un punto como hoy día, en que vemos cuántos judíos se convierten al Evangelio. Muy poquito. Gracias, Señor, por eso, que se convierten. ¿Y cuántos gentiles, cuántos no judíos? Es lo que básicamente llena todas las iglesias, ¿no? Entonces, estamos justamente en el principio, que era al revés. Va a completar el grupo que se va a encargar de iniciar la iglesia, que está edificando Cristo a los judíos, para luego, vamos a ver después más adelante, cómo llega Pablo, o el Señor llama a Pablo para ir a los gentiles. Entonces, eso es lo que está pasando en el versículo 21. ¿Y por qué dice que tienen que ser testigos? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué tienen que ser testigos del ministerio de Jesús? Porque lo vivieron con él, pero ¿por qué? Porque era un requisito. ¿Por qué tienen que ser testigos de la resurrección? Y tenemos que ver en el contexto. Ellos están hablando con judíos, están en Jerusalén, van a predicar a judíos. ¿Y qué decía la ley judía? La ley del Señor respecto de algo que debería ser probado, que tenía que haber 2 o 3 testigos para que eso fuera confirmado como cierto. Eso era ley. ¿Y cuántos habían acá? 12. Entonces, todo lo que Jesús dijo que era, y lo vemos narrado en todos los evangelios, por ejemplo, Juan 10:31, ¿qué dice ahí? Juan 10, el primero que lo encuentra, que lo lea, por favor. Es un versículo corto. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Sí, tiene el sentido lógico, pero Ida lo está preguntando si también tenían el tema de la profecía. Pero este es un tiempo nuevo que se va a abrir y ya no van a haber profetas, no como había antes. ¿Ya? Entonces, el oficio de profeta va a cesar. Vamos a ver más adelante, capítulo 20, que va a aparecer un profeta llamado Agabo, pero es la última vez que se habla de uno que va a reconocer un hecho puntual. Pero ellos no van a profetizar en el sentido de dar nueva revelación, sino que van a aclarar todo lo que el Señor ya ha dicho
y este nuevo tiempo que se abre en la iglesia. Y lo que van a hacer, van a aclarar misterios. Y Pablo lo dice de esa manera. Y vamos a ver algo de eso hoy día también. Pero su función no es ser profetas, la de estos apóstoles. Su función es ser el fundamento de la iglesia, de la doctrina. Ellos van a enseñar la doctrina del Señor a este nuevo cuerpo que comienza, que es la iglesia, que nadie sabía cómo era todavía. Juan 10:31, ¿lo tenía alguien? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:31. 30, entonces, me equivoqué, sorry. Yo y el Padre uno somos. Ese. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué está diciendo Jesucristo ahí? Que Él es Dios. Por eso después van a tomar piedra, porque decía está blasfemando, porque no le creían. Y ahora tiene testigos que dicen, no, Él es Dios. Y Él dijo, edificaré mi iglesia. Y esto es lo que está pasando. Por lo tanto, la función de testigos de estos 12 es primordial para que veamos cómo lo que Jesús dijo y lo que Jesús está haciendo viene de parte de Dios, porque Él es Dios. Y nadie va a poder negarlo, a no ser que quiera, de rebeldía. Pero legalmente nadie puede rebatir lo que ellos van a decir, porque ellos son testigos de lo que sucedió. Y si uno lee, por ejemplo, la primera carta de Juan, dice, lo que nosotros vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos, dice Juan, hablando de la enseñanza de Jesús. Pedro, en la segunda carta también, cuando habla de la transfiguración. Esto es, dice, le dice a la iglesia, porque son testigos. Por eso entonces tenemos que en el versículo 21 y 22 habla de estos requisitos. Y la pregunta es, ¿esos son los requisitos para ser un apóstol? Y la respuesta es sí, para aquellos que van a los judíos. ¿Hay más requisitos que esos para un apóstol? Sí. Y lo dice Pablo, por ejemplo, no lo busquen, yo solo leo. En 2 Corintios 12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Estas son las señales que Pablo como apóstol ha hecho en esta iglesia de Corinto. Por señales, prodigios y milagros. O sea, el poder de Dios obrando por medio de una persona especial, que es el apóstol. Que es él y después de él no hay más. ¿Se entiende esa idea? Que podían hacer milagros. De hecho, vemos a Pablo que sanaba gente, ¿no? Y Pedro y Juan también. Vamos a ver en el capítulo 3 que sanaron un cojo de nacimiento, por ejemplo. Entonces, tenían el poder de hacer maravillas según el poder de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que ahora ese poder va a obrar de maneras muy específicas en estos apóstoles para ratificar el mensaje. Es de Dios. Hoy día no se necesita. ¿Por qué no se necesita? Porque esa función la tomó el Espíritu Santo. ¿Sí? Os conviene que yo me vaya, pero no os dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tenemos que son testigos del ministerio y de la resurrección, por lo tanto hay un testimonio fiel de parte de Dios en personas acerca de lo que está sucediendo y tenían que ser escogidos por el Señor mismo. ¿Y qué pasa aquí? Dice, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. José significa que el Señor añada. Bueno, eso lo vemos ahí en Génesis cuando habla de los hijos que va teniendo Jacob. Ahí aparece ese nombre. ¿Recuerdan eso, no? El primer hijo de Raquel. Y Barsabás, el prefijo bar hebreo, significa hijo de. Entonces, no está claro el
Bar Sabás, pero muy probable viene del sábado o del día de reposo, hijo del día de reposo, Bar Shabbat. Es muy probable, pero no es seguro. Y Matías, para que quienes les gusta el nombre Matías, significa un don del Señor, un regalo del Señor. ¿Sí? Y los nombres dicen cosas en este texto, porque los testigos no eran cualquiera. De todos los que pudieron haber sido, no pudo haber sido ningún otro que estos dos, y tienen nombres muy especiales. Ahora, dice después, 24, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. ¿Se dan cuenta que dicen y apostolado? De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí tenemos varias cositas. ¿Cómo comienzan ellos a tomar la decisión de quién va a ser? Orando. Y eso ya nos está diciendo algo, ¿no? La forma de actuar de la iglesia debe comenzar siempre orando, tal como lo hacemos nosotros todos los días. ¿Amén? Sonó ahí. Pero bueno, vamos a orar por eso. ¿Por qué orando? ¿Quién hace la obra? El Señor. ¿Quién dirige tu vida? Ahí lo dijeron más tímido. No fue con convicción así. El Señor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Ver qué hago y después le pregunto al Señor, ¿no? No, si Él dirige mi vida, tengo que orar al Señor primero. Señor, muéstrame cómo, dónde, cuándo. Dame paciencia. Ayúdame a aceptar lo que tú respondes, etcétera. Por lo tanto, desde el principio, incluso antes que la iglesia comience oficialmente, ya nos está dando una enseñanza. Siempre tienes que orar primero. Comienza tu vida orando, comienza tu día orando. Toma tus decisiones. No tomes tus decisiones. Antes de hacerlo, ora, ¿sí? Y piden una respuesta y dice en el 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Entonces ya sabemos quién fue. Matías. ¿Y cómo fue que lo seleccionaron? Echando suertes. ¿Seguro? Orando. El cachipún. Sí. Jugando la escondida, no sé, algo. Proverbios 16:33. Y aquí vamos a aprender algo más de lo que está pasando. En el intertanto les voy a dar un spoiler. Lo que está pasando acá es que el tiempo de la ley que viene desde Moisés, en el cual Cristo vivió, que vemos en los evangelios, que todos tenían que cumplir la ley para ser salvos y nadie puede, ya ese tiempo va a tener un cambio. Ahora viene otro tiempo que no estaba profetizado tal cual en el Antiguo Testamento, que se llama la iglesia. Algunos le llaman el periodo de la gracia, pero gracia siempre ha habido, porque el Señor es gracia. El periodo de la iglesia donde para ser salvo tienes que creer en Cristo, tienes que entregar tu vida a Cristo, no hay más. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo, Él, en su persona, cumplió la ley y la pagó en la cruz. Por lo tanto, todo aquel que entrega su vida a Cristo, ahora es de Cristo y en Cristo tiene pagada la ley. Por lo tanto, el periodo del pago, de la obligación del pago de la ley para el hombre, termina si cree en Cristo. Y este es un nuevo tiempo. ¿Estamos? Y varias cosas van a cambiar respecto del tiempo de la ley.
Entre esos, el echar suertes. Y esto que aparece en el libro de Hechos es la última vez que se dice o que se hace esto de echar suertes. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? Puedes hacer cachipún, para traducirlo al chileno, pero si ganas es porque Dios quiere que tú ganes. Y si pierdes, lo mismo, es porque Dios quiere que tú pierdas. Que la opción sea la otra. ¿Recuerdas a Jonás o no? Que no le hizo caso a Dios. Se subió en un barquito, se fue para el lado contrario y empieza una tormenta, se están todos ahogando. ¿Y qué dicen los marineros? Echemos suertes para ver quién es el del problema. ¿Y qué dijo Dios? Jonás va a sacar el palito, ese. La suerte se echa en el regazo, más la decisión es de Dios. Entonces, eso de echar suerte no es como, a ver qué me sale. No, Dios está guiando todo. Todo está en los propósitos de Dios. Dios es soberano y la iglesia es soberana de Jesucristo. Entonces, nunca esto se ha salido de ese marco. Como a veces nosotros pretendemos en nuestra vida decir, yo sé que el Señor dice esto, pero me voy a ir por este otro lado. Como, a ver, Señor, apruébame esto otro que el Señor no aprueba. Y lo hacemos igual, no con estas palabras porque ahí nos arrepentimos al tiro, pero lo hacemos para no arrepentirnos. Dios es soberano sobre todo. Y en este caso de la suerte, también sobre la suerte. ¿A quién están orando? Dice, y orando dijeron, tu Señor, al Señor. ¿Y a quién específicamente? ¿Quién enseñó el Señor Jesús? Y cuando oréis, oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. Al Padre. Entonces, este Señor es el Padre. O sea, dicho de otra manera, no hay que orar a Jesucristo, no hay que orar al Espíritu Santo. Porque a veces oramos así, y tú, Señor Jesucristo, yo entiendo que en el corazón está pedir ayuda al Señor Jesucristo, pero Él dice que la oración es al Padre, bueno, obedezcamos al Señor. Y esa oración es en el nombre de Jesucristo, es en el poder de Él, en la soberanía de Él, de ahí viene la respuesta. Por eso que dice, y todo lo que pidáis, pídalo en mi nombre. Eso cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo al final, no es un cliché, no es una frase bonita, es una instrucción que dejó el Señor. Bueno, aquí la oración no aparece cuál es la oración, o cómo fueron las palabras que usaron para la oración, pero dice, y orando dijeron, tu Señor, que conoces los corazones. Esas palabras sí las tenemos. ¿Y qué está declarando cuando dice, Señor, tú conoces los corazones? Que el Señor es omnisciente, que Él lo sabe todo, incluso las intenciones que hay en mi corazón. O sea, no solamente ve lo que yo hago, o tal vez oye lo que yo digo, que sí, sino que también lo que no digo y pienso también. Y la intención con que yo tengo en mi corazón también la conoce. No hay nada que escape de su soberanía ni de su omnisciencia. El Señor lo sabe todo y no se olvida de nada. Y uno dice, sí, como que le asusta, ¿no? Bueno, eso es porque algún pecado tienes que reconocer delante de Él. Pero cuando tú piensas en la omnisciencia de Dios para decir, Señor, como tú lo sabes todo, yo sé que lo que tú vas a hacer, lo que tú me vas a decir, por dónde me vas a guiar, es lo perfecto. ¿Sirve la omnisciencia del Señor o no? Qué bueno que es omnisciente, ¿no? Todavía no cambiamos el... Bueno, ellos estaban confiando en la omnisciencia del Señor, tú que lo sabes todo. Tú sabes cómo vas a hacer tu iglesia, tú sabes cómo la vas a edificar y con qué personas. Ese es el sentido en que está orando acá, apelando a la omnisciencia del Señor. Dice, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Y qué están diciendo acá? ¿A qué atributo del Señor están apelando? Su soberanía. Muestra, ¿cuál? Tú sabes, tú lo vas a hacer. Tú eres soberano. Y vemos que cuando oramos entonces, no estamos orando a ciegas.
Estamos orando a un Dios que está en su trono, que es lleno de amor, lleno de misericordia, que es justo, que es omnisciente, que es soberano, que es fiel y tiene una serie de atributos a los cuales nosotros podemos apelar en nuestra oración. A veces sin necesidad de decirlo. Aquí no está diciendo, Señor, tú que eres soberano. Está diciendo, Señor, muestra, porque eres soberano. ¿Sí? Aquí, si bien Dios podría haber puesto derechamente a un divorciado, ¿Ya? de una u otra forma, esto encierra o guarda algo el hecho de que entre los apóstoles decidieron que habían dos, cuando podría haber, Dios haber puesto uno y punto, así como Pablo. Sí. Pero hay alguna, o tendrá algún significado el hecho de que los apóstoles tenían a dos. Claro, no sabían cuál y no querían dar, pero Pero que, Dios optó por tener esta modalidad. o sea, la pregunta es, pudiendo Dios poner a uno y mostrar de alguna manera, este es, son los discípulos los que buscan y piden a Dios que les muestre cuál es. Básicamente ese es el tema, ¿no? ¿Por qué Dios es soberano? Y este es. Sin embargo, pone a lo que todavía no es la iglesia, pero ya es iglesia, entendámoslo así, a que busque del Señor las respuestas. Como los diáconos, como los pastores, todo. Porque es Dios. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Es Dios el que está armando su iglesia a la manera de Él. Y una de las maneras en que Él hace su iglesia es mediante la obediencia de los creyentes, de la sumisión de los creyentes, de que sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Recuerda ese texto, no? Yo quiero que llevéis fruto y que tengan mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Somos uno con Él y está estableciendo esa idea. Vamos a jugar, podemos hacer un ejercicio conocido para nosotros. Vamos a jugar una pichanga de baby fútbol. ¿Sí? Algunas mujeres dicen que no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generalmente elegimos los dos mejores para los que juegan mejor y cada uno de esos empieza a armar su equipo, ¿no? Y nosotros dependemos de esos dos mejores para ver si me llaman a jugar. Me van a llamar en el último lugar. Pero no importa, me van a llamar. Por malo. Y yo dependo entonces de, no sé, a lo mejor a cuál de los dos le caigo menos mal, qué sé yo, lo que sea, para que me escojan en algún equipo, ¿no? Es un ejemplo bien básico, bien bruto, pero tener un poco esa idea que nosotros tenemos que depender de aquel que sabe, de aquel que es dueño de la iglesia o el dueño de la pelota para llevarlo en términos de baby fútbol. Y está esta enseñanza entonces desde el principio. ¿Dios puede hacer lo que sea? Sí, pero Dios va a hacer lo que sea usando a su iglesia. Nos va a usar a nosotros. Por eso en el versículo 8 dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, todo lo que ustedes hagan va a hablar de mí. Y ahí tenemos un tremendo ejemplo. ¿Sí? Estábamos en la soberanía del Señor cuando dijo, muestra cuál de los dos, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor en Mateo 16 cuando Pedro reconoció que Él era el Mesías? Yo edificaré mi iglesia. Y esa es una declaración soberana del Señor. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el Señor con esa declaración? La va a cumplir. ¿Y qué está diciendo entonces? Que es fiel. Y en esta oración los discípulos están reconociendo eso, la fidelidad del Señor en todas las promesas que el Señor dijo. Si Él es fiel, va a cumplir. Muéstranos cuál. Y la respuesta no es ninguno. No, hay una respuesta fiel del Señor. Va a mostrar a uno. Y también apelan a la justicia del Señor. ¿O no?
Él sabe a quién va a escoger. Curiosamente no fue el que le decían el justo, fue a Matías. Porque Él conoce los corazones de sus discípulos. Sabe a quienes les dio la salvación, ¿o no? Y quienes están con un corazón puesto en Él. Y está hablando de la justicia de Dios también. De todos los que estaban ahí, habían solamente 2. No era cualquiera. Jesús puso eso delante de los discípulos o apóstoles. Perdón. Y vemos entonces hartas verdades que están ocurriendo aquí en la lección de Matías. Muestra cuál de los 2 es el escogido para que tome lugar de este ministerio y apostolado. Y después dice esto, mira, para ampliar el tema de la justicia. De que cayó Judas porque él se fue en contra de Dios. ¿Cómo le va a la persona cuando se va en contra de Dios? Súper bien, un rato. ¿Sí? Va a ser rico porque ganó 30 piezas de plata por un rato. Pero va a ser castigado por siempre. Y eso es lo que está diciendo el texto, y es duro. Dice que cayó Judas por transgresión, básicamente porque Judas quiso, para irse a su propio lugar, al lugar que le corresponde. Se va al infierno. Él sabía. Jesús lo había predicado delante de Judas. De hecho, el que más predicó acerca del infierno fue Jesús mismo. Por lo tanto, los 12, incluyendo Judas, sabían. Pero él escogió eso. Por la ganancia temporal, perdió la ganancia eterna. Y ellos declaran aquí eso. Se fue a su lugar, hablando de la justicia de Dios. Porque Dios no quedó mudo, para que ustedes no sepan. No, lo dijo con todas sus letras. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿No lo dijo, no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Pero hay de aquellos que rechazan el reino porque van a sufrir un juicio más terrible que el de Sodoma, lo dice en un texto. Y varias veces va a anunciar esto también. Entonces tenemos de parte de los apóstoles una oración que dice que conocen muy bien al Señor Jesucristo. Y es una oración tremendamente espiritual. Y ya nos está enseñando algo, ¿no? Tenemos que conocer muy bien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él busca? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Porque siempre oramos, ¿no? Señor, queremos que hagas tu voluntad en esto. ¿Cuál es la voluntad de Él? Se supone que debemos conocerla y está escrita. Por lo tanto, tenemos que estudiar la Biblia para saber lo mismo que sabían los apóstoles cuando oraron de esta manera. Ese pasaje que suena como narrando una historia, y se completaron los 12, está lleno de una teología tremenda. Y quise detenerme en esto un rato para ver que la iglesia no comienza como, ya aquí partió la iglesia. No, comienza a los pies del Señor, sometida al Señor, buscando ser dirigida en todo por el Señor. ¿Cuándo? Cuando el Señor diga. Y ahí tenemos un tema interesante. En unos días, el Espíritu Santo va a descender a publicar un veredicto divino que está en Juan 16. ¿Qué dice Juan 16? Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice, y Él, 16:8, perdón, se me olvidó darle el versículo, están buscando por todos lados. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora va a venir el Espíritu Santo. Ojo, antes, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas veces que personas estaban siendo dirigidas por el Espíritu Santo para hacer ciertas cosas. Pero el Espíritu Santo iba y venía todo el tiempo, y muchas veces, pero ahora va a ser distinto porque va a venir a morar en el creyente y va a estar permanentemente en él. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo haga por medio de su iglesia, por medio de nosotros, va a ser todo el tiempo.
y por medio de nosotros va a hablar al mundo. ¿Y qué va a decir? El testimonio de un veredicto divino. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, que te hace ver, estoy mal, necesito al Señor. El hombre por sí mismo no va a hacer nunca eso, es el Espíritu Santo el que va a hacer eso en tu corazón. Y si tu corazón está sintiendo ese peso, da gracias a Dios que el Espíritu Santo está orando en ti, porque eso es una gracia del Señor. De pecado por cuanto no creen en mí, y está diciendo que convence al mundo que no debe negarse a rendirse a Cristo. Después dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Y qué está diciendo ahí? Está dando una prueba al mundo de que Jesús dijo la verdad. ¿No subió al Padre? Lo dijo aquí mucho antes y lo cumplió. O sea, Él es quien dice ser y Él tiene el poder de hacerlo. La prueba al mundo. Y en el 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Está libre haciendo todas las cosas que quiera, pero ya ha sido juzgado, por lo tanto sus días están contados. Y sabemos cuándo va a ser eso. No qué día, pero sí sabemos que tiene un límite. Cuándo va a ser echado finalmente al infierno. Que de hecho el infierno fue preparado para él, para Satanás. Que lo van a acompañar varios, ese es otro tema, pero fue preparado para él. Entonces declara la justificación en Cristo. En Cristo están justificados todos los pecados. Y todo aquel que no está en Cristo siendo justificado con Él, va al infierno. Y eso es lo que está diciendo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, el juicio de Dios es correcto. Todos aquellos que piensan en contra de Dios o que pueden luchar contra Dios están equivocados porque el Señor ya demostró que el juicio de Dios es correcto. Eso está en la cruz. Y eso va a dar a conocer el Espíritu Santo. Y confirma también las promesas que hizo Jesús antes, Juan 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Es interesante, cuando venga el Consolador, ¿a quién va a enviar? Cristo, es Dios. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo? En tu corazón. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. 3 dan testimonio. Y vosotros, versículo 27, daréis testimonio también. 4. Ahora, súmale toda la iglesia. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Y se lo está diciendo a los apóstoles y por medio de los apóstoles a todos nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo dijo antes aquí en Juan 15. Lo ha dicho siempre. Y lo otro que vamos a ver ahora, vamos a terminar Hechos capítulo 2. Todo el capítulo. No, queda poquito, no se preocupen. Versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? No juntos. Juntos, unánimes, de un mismo sentir, de una misma alma, en un mismo espíritu. Esa es la idea. ¿Dónde estaban? Versículo 4, capítulo 1. Y estando juntos, dice Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque, y acá hay un versículo que para ellos va a ser raro. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso va a ser 10 días después de lo que está hablando acá, que va a ser este día en el capítulo 2, en Pentecostés. Entonces tenemos obediencia de la iglesia. ¿Qué les dijo el Señor? No se muevan de aquí. ¿Dónde estaban? Aquí.
¿Van a recibir el Espíritu Santo? Eso queremos. Obediencia total de la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? Amén. No, ni una, ya, eso. Y va a hablar también de las primicias. Las primicias son los primeros frutos, ¿ok? Jesús es la primicia y nosotros con Él. Oh, qué lindo. Esos somos nosotros. Y no juguemos entonces con la iglesia, ¿no? Ni miremos a los hermanos como en menos, porque somos todos las primicias del Señor, en el Señor. Enseña varias cosas el texto y lo otro que quiero que veamos es cómo el Señor cumple su plan desde el principio, en Pentecostés. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Y yo también, pero vamos a ver cómo lo hace. Se cumple Génesis 3.15, ¿recuerdan o no? En Génesis 3.15, en el juicio que Dios hace a Adán y Eva y a la serpiente, dice que va a enviar un Salvador. Y lo envió. Y triunfó. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá la cabeza con heridas de muerte, con condenación. Ahí quedó Satanás. Sigue obrando, pero ya está condenado. Lo que pasa es que la sentencia de la condenación es la que se va a cumplir al final, cuando se ha echado al infierno. ¿Ok? Pero se cumplió lo que Dios dijo. Y en Juan 7, voy a saltar todo el Antiguo Testamento para ver todas las promesas que se hacen al respecto de esto. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de vida en Cristo y el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo dijo al principio, años antes, y lo cumplió acá. Y nombré este versículo más moderno en la historia, digamos, para decir que desde el principio hasta el fin Dios está cumpliendo su plan. ¿Cómo? Exactamente como Él dijo, y lo vemos al principio del libro de los Hechos. Y hay un patrón. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Qué día? De Pascua. ¿Qué celebraba la Pascua? La liberación de la esclavitud del pueblo. ¿Recuerdan, no? De Egipto en ese caso. ¿Cómo? Con sangre, con muerte. ¿Y lo de Cristo qué fue? Muerte del justo, del santo, por nosotros los pecadores, para que nosotros fuéramos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Te das cuenta cómo Dios va cumpliendo el patrón? Pasan 50 días. Ahora, después de la muerte, o de la Pascua, perdón dicho, venía el día de reposo y al siguiente día de reposo se presentaban las primicias. La resurrección de Cristo, ¿cuándo ocurre? Luego del primer día de reposo. Resucita Él las primicias, Él el primero que resucita para vida eterna. Después venimos nosotros, los que creemos. Se va cumpliendo el patrón que estableció en el Antiguo Testamento. Pueden leer Levítico en el capítulo 23, ahí están las fiestas narradas, con detalle. De hecho, vamos a Levítico 23. ¿Qué llevamos? La muerte de Cristo en Pascua, la resurrección de Cristo en la fiesta de las primicias. Levítico está después de Éxodo. Capítulo 23, versículo 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, las primicias, 7 semanas cumplidas serán. 49 días. ¿Sí?
hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. 50, griego, Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés, porque son los 50 días en griego. ¿Ok? Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Y qué está pasando en Pentecostés? El nuevo pueblo, nosotros, ofrecido al Señor en Cristo. Precioso, ¿o no? Cómo el Señor cumple su patrón desde el principio usando el calendario de las fiestas. La iglesia no partió en Pentecostés porque era un día donde estaban todos ahí. Que sí, estaban todos ahí. La iglesia partió en Pentecostés porque Dios está cumpliendo un patrón que diseñó desde el principio. Que va a tener un pueblo que va a ser grato a Él, fructífero para Él. Eso somos nosotros, fruto del Señor. Pentecostés. Es la fecha entonces que está marcando esa verdad. La Pascua, 1 Corintios 5 dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Las primicias, 1 Corintios 15, 20 va a decir que Jesús es las primicias. Y la herencia de los creyentes, el fruto eterno del Señor que somos nosotros. 2 Corintios capítulo 5:5 va a hablar de nuestra herencia por el Espíritu Santo en Cristo para vida eterna. Y es impresionante cómo el Señor cumple las Escrituras y no solo eso, lo narra en las Escrituras para que nosotros lo aprendamos y para que nosotros vivamos según lo que Él dice. Un tiempo no profetizado literalmente en el Antiguo Testamento lo va a cumplir. Y vamos a terminar leyendo Efesios 3. La soberanía de Dios, la soberanía del Señor nunca deja de ser. La soberanía de Cristo es perfecta en su obra y en especial en su iglesia. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Eso está diciendo Pablo. ¿Se acuerda que dije ahora habla de misterios? Una verdad de Dios que necesita ser aclarada. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado, la Iglesia, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea, que nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el cumplimiento, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, incluyendo la iglesia. ¿Para qué? Y este es el propósito. O sea, nosotros orando, como partimos hoy, vamos a terminar declarando que la soberana obra de Cristo en su iglesia es para esto. O sea que nosotros estamos, tú y yo, para esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A quien quiera ver, a quien quiera oír. ¿Quién va a dar a conocer las maravillas del Señor? Nosotros. Wow. Esa es la iglesia soberana de Jesucristo y en eso estamos nosotros insertos. Es tremendo el pasaje al final del capítulo 1 de Hechos. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Estamos todos bien? ¿A los niños cómo les fue? ¿A los jóvenes? Están más animados los niños, parece, ¿eh? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es perfecta, que es preciosa, que nos enseña de unas maneras tremendas esas verdades, Señor, que mueven nuestro corazón y rogamos que siempre siga siendo así, que nuestro corazón comience siempre orando, como los primeros apóstoles,
y anunciando tu nombre, tal como ellos lo hicieron, sometidos en todo a ti, de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer la iglesia que tú estás edificando. Gracias te damos porque tú tienes el poder y el deseo de hacerlo. Gracias también te damos por todo lo que vamos a vivir en adelante, Señor, para que tú nos dirijas en tu espíritu. Gracias te damos por la comunión que podemos tener unos con otros y también por los alimentos que vamos a consumir ahora. En el nombre de Jesús. Amén.